Muy buen día. ¿Cómo estamos? Bueno, hoy nos tocó hacer el servicio así para poder lograr la asamblea, que es algo que se debe cumplir. Como iglesia siempre debemos someternos a las autoridades superiores, porque esas autoridades han sido establecidas por Dios. Entonces, parte de eso es someternos al gobierno colombiano, cumplir con los requisitos como iglesia, muy importante. Muy bien, entonces al finalizar estaremos dando una pequeño espacio, y recomenzando la asamblea para los miembros bautizados, y ya se dará un link para los que están en las casas, que sabemos que aún no lo hemos hecho, pero dentro de 8 días ya vamos a tener, como se dice, apertura total para todas las edades de niños y todo, para que ya la gente que lleva más de 1 año y medio, ¿cuánto? Casi 2 años en la casa, coja una tijera grande, corte esas raíces y se venga para la iglesia. Claro que muchos ya las han cortado, han venido a los centros comerciales. Muy bien. Ok. Recuerden que hemos estado hablando del capítulo 4 del libro de Gálatas, lo que es las misiones. Y hemos aprendido y entendido que Cristo es el misionero más grande que Dios haya tenido. Por esto, Cristo es el modelo misionero que nosotros como iglesia debemos seguir. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro maestro. Debemos guiar y seguir por sus enseñanzas. Y lo primero que vimos fue que Jesucristo es el heredero y nosotros los esclavos. O sea, como Cristo fue obediente a su Padre, vino en el tiempo que Dios lo estableció, nos habló las palabras que su Padre le dio que nos hablara, nos liberó, nos redimió, nos justificó, nos santificó y se multiplicó espiritualmente en todos nosotros, y por eso ahora nos capacitó completamente y podemos servirlo, formar parte de la misión de Dios en el mundo. ¿Qué más propósito que ese? Muchas veces la gente anda deprimida, que no tiene propósito. Nosotros sí. Y muchos cristianos a veces andan tristes porque se les olvidó su propósito. Se desviaron los ojos del Señor. Muy bien, hemos dicho cómo Cristo es el elemento perdido, porque sin Cristo los hombres siguen condenándose, siguen perdidos, y los creyentes sin Cristo nos carnalizamos, nos desviamos y terminamos siendo totalmente inútiles. Ahora, hemos también hablado mucho y lo hemos dicho varias veces, como pues cualquiera dice, no, pues que es que Cristo, pues ni se diga, porque es que pues Dios en la carne, imagine. Bueno, Él nos dejó un ejemplo con un hombre así como usted y como yo, de carne y hueso, y es Pablo. Y ese es ese ejemplo que Cristo, el misionero de Dios, nos dejó, a Pablo, misionero de Cristo. ¿Y por qué fue tan exitoso su vida y su ministerio? Fue muy exitoso porque fue un imitador de Cristo, fue mensajero de Cristo, que siempre predicó el Evangelio de Jesucristo, y al igual que Cristo, también Pablo fue rechazado, sufriendo aún el enfriamiento del amor de sus propios hermanos. Pablo nos dio un ejemplo tremendo, el ejemplo de tener un celo apropiado por la obra del Señor. Recuerden eso, simplemente estoy haciendo un resumen, poniéndolo en contexto. ¿Por qué? Porque los creyentes debemos tener celo por las buenas obras, esas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros nos ocupásemos en ellas después de ser salvos. También nos debemos tener celo por edificar espiritualmente. Si hay algo fácil es destruir, derrumbar, derribar. Algo difícil, edificar, y sobre todo espiritualmente. Y debemos tener celo por permanecer en Cristo, que hemos dicho que es la clave del éxito de los cristianos. Y que no lo hacemos y por eso es que andamos derrotados, porque no permanecemos en Cristo. Por eso Jesucristo es la clave en las misiones de hoy en día. También hayamos visto que Cristo, formándose en nosotros, no deja lugar a la ley, porque es que Cristo es el fin de la ley, recuérdelo, lo vimos muy bien. Cristo es la victoria sobre la carne. Vimos el ejemplo de Ismael, un hijo en la carne, un hijo producto de pecado, de adulterio, un hijo con una mujer extranjera, yugo desigual, sin la bendición de Dios, sin la promesa de Dios. Y vimos a Isaac, un hijo que nació por la promesa de Dios, un hijo nacido de ese matrimonio bendecido, establecido por Dios. Y Isaac fue un hijo nacido, a muy diferencia de Ismael, Isaac fue nacido por la obra de Dios
no por la obra de la carne, que es muy diferente. Y esto ocurrió como ejemplo para que nosotros entendamos un principio espiritual demasiado importante, el cual es que en Cristo, que es la promesa, nosotros tenemos victoria. Cristo es la promesa de Dios. Nosotros tenemos victoria sobre la carne. Que ¿por qué los cristianos pecan y fallan y tienen problemas y todo? Porque no permanecemos en Cristo. Así de sencillo. Esa es la respuesta. Ok. También vimos que Cristo, la promesa de Dios, cuando permanecemos en Él, nosotros vamos a poder andar en el Espíritu siendo libres de la ley. Y por eso vimos que Cristo no deja lugar para la ley en nosotros los creyentes, porque nuestra espiritualidad es por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. Entonces hoy vamos a retomar este tema, ahí por favor en sus Biblias, en Gálatas, en el capítulo 4, vamos a retomar y a finalizar este pasaje. Gálatas 4, 24 al 28, dice así: por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre amadísimo, Dios todopoderoso, gracias te damos esta mañana por poder estar libremente aquí en tu casa, poder tener nuestras Biblias en nuestras manos, poder abrirlas, poder leerlas, poder escuchar tu palabra, poder servirte, Señor. Así que, Padre, te suplicamos por tus muchas misericordias, que seas tú, Señor, por la exposición de tu palabra y la obra maravillosa y poderosa del Espíritu Santo, el que nos dé entendimiento a todos y a cada uno, de acuerdo a nuestra tremenda y gran necesidad de ti, Señor. Esto te lo pedimos y rogamos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Yo les decía, porque el título es la alegoría de Sara y Agar, nos enseña la diferencia entre los dos pactos. Y hace 8 días les decía que Dios ha usado su palabra para enseñarnos, para narrarnos, para mostrarnos verdades espirituales de suma importancia. Y esto lo ha hecho muchas veces por medio de figuras retóricas. Y aquí el Señor, utilizando la historia de Abraham, Sara y Agar, junto con sus hijos, Isaac e Ismael, nos muestra la diferencia que existe entre los dos pactos. Uno de estos proviene del monte Sinaí, en Arabia, es literal, que da hijos para esclavitud, está representado por Agar e Ismael, que corresponde a la Jerusalén actual. El otro pacto proviene del monte Sión, esta es la Jerusalén celestial, y da hijos para libertad. Este pacto está representado por Sara e Isaac. Y rápidamente les voy a mencionar el primer aspecto que hemos visto. En el antiguo pacto da hijos para esclavitud, lo hemos visto en el versículo 24 y 25. Y lo primero que vimos fue esa primera frase, primera parte que dice, lo cual es una alegoría. Entonces, que el Señor en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, también usó las parábolas. Y vimos cómo esta narración de Dios del Antiguo Testamento, para darnos a entender cosas que vendrían, y nos las dio a conocer desde antes, desde el principio. Su consejo va a permanecer, Él hará lo que quiere, así de sencillo. El Señor incluyó esta alegoría en su palabra para que aprendamos su verdad espiritual y así podamos tener esperanza. Esperanza. El Señor escribió su alegoría para darnos una representación y amonestarnos a todos nosotros, mostrándonos el resultado final de las obras de la carne, un hijo de la carne, y las obras del Espíritu, un hijo en la promesa, lo que se hace en la promesa con el poder, el respaldo de Dios y lo que hacemos por nuestras propias obras. Y el Señor, bueno, lo segundo fue que vimos que el Señor nos ilustra el antiguo pacto por medio de Agar. Sigue el versículo 24 diciendo, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar.
Recordemos cómo la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel había salido de Egipto y había salido con brazo poderoso. Y Dios le dice a Moisés que le recuerde a los hijos de Israel cómo Él los ha llevado hasta allá, hasta el monte Sinaí, y que por tanto, que lo que Él espera es que ellos presten oído y guarden el pacto. Es tremendo porque el ser humano, a pesar de que tiene 2 orejas y una boca, no escucha y habla como loco. Y una de las cosas que nos cuesta a nosotros, y más ahora en estos días, por tanto bullicio que hay, es escuchar a Dios y su palabra. Vimos cómo Ismael es un hijo de la carne, cómo Abraham y Sara duraron de la promesa de Dios y actuaron según su opinión, conforme a su prudencia. Cómo Ismael, de un matrimonio en adulterio, bígamo, yugo desigual, o sea, que Ismael iba a vivir sin la promesa de Dios. Qué tristeza. Y lo vemos hoy en día en el conflicto del Medio Oriente. Ismael, un hijo de una esclava, que igual que su madre viviría en la esclavitud de la carne, ajeno de la promesa de Dios. Y lo tercero que hemos visto es que el Señor nos muestra por medio del antiguo pacto cuál es la condición espiritual de los hijos de Israel. A lo que dice el versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, imagínense. La Biblia nos dice que todos los seres humanos están fuera de la promesa de Dios. O sea, esa enseñanza tan terrible que han metido a la gente diciendo que todos somos hijos de Dios, esa es la mentira más grande que hay. Todos los seres humanos somos criatura de Dios, o sea, creación de Dios. Y sabemos muy bien cuándo nos convertimos en hijos de Dios. Es muy diferente. Eso ya es otra cosa diferente. Y todos los seres humanos que se quieran justificar por medio de las obras de la ley están bajo maldición. Porque por la ley es que nosotros precisamente conocemos el pecado. Dijimos que la ley de Dios es santa. Y por medio de ella es que nos damos cuenta que somos unos pecadores y que estamos condenados. Por eso mucha gente no lee la Biblia. ¿Sí? La gente no quiere venir aquí a la luz y darse cuenta de que sus obras son malas y no les gusta ser reprendidos. Eso no le gusta a la gente, por eso mucha gente no lee la Biblia. Y es por medio de esa ley, y el Señor usa esa alegoría para no entender que si los seres humanos pretendemos justificarnos por las obras de la ley, estamos muy, pero muy equivocados. Porque si usted no cumple este libro de pasta a pasta, usted se va para el infierno. Y le tengo una noticia, ese libro de pasta a pasta en las fuerzas de uno mismo no lo cumple nadie. Por eso Cristo es el fin de la ley, y al usted justificarse en Cristo, usted cumple toda la ley por gracia. Ahora sí, entremos al nuevo pacto, que el nuevo pacto da hijos para libertad. Esto ya sí es lo de hoy. El nuevo pacto da hijos para libertad. Vimos que el antiguo pacto da hijos para ¿qué? Esclavitud. El nuevo pacto da hijos para libertad. Versículos 26 y 28, vea lo que dice, 26 al 28. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y lo primero que vamos a ver para entender esto, porque hay que poner el fundamento y entenderlo, es que el Señor también nos muestra por medio del nuevo pacto cuál es la condición espiritual de los hijos de Dios. Es que es muy diferente a ser hijo de Dios a ser hijo del diablo. Y le voy a decir una cosa que a usted le va a parecer dura esta mañana. Si usted no ha arreglado las cosas con Dios, de verdad, usted es un hijo del diablo. Y no es sino que piense cómo actúa usted. Y ya entendió. O le pregunto si pudiéramos proyectar aquí su vida. Cuando está solito, solita. Cuando nadie me ve, en la oscuridad. Ahora, vea lo que dice el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre.
Entonces vea qué diferencia, es libre. Vamos a ver lo que dice Hebreos 12, 18 al 24. Ponga mucha atención a estas palabras, porque estas palabras hacen mención a lo que ocurrió en el pasado y lo trae al presente. Y acuérdense que si un judío leyera el libro de Hebreos y lo creyera, se salvaría. Vea lo que dice, Hebreos 12, 18 al 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego. ¿Acuerdan donde fue dado el decálogo? El Sinaí. A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta de la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no puedan soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreado, pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado, temblando. Sino que os habéis acercado, no al monte Sinaí, sino al monte ¿qué? De Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Qué tremendo. Nosotros los creyentes, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, hemos hecho un pacto de sangre con Dios, y es un pacto eterno. A veces nosotros, ¿saben qué pasa con nosotros? Que somos una manada de desagradecidos. Y a veces nos volvemos hasta incrédulos porque empezamos a vivir y no entendemos que somos salvos, que vamos al cielo, que nos salvamos del infierno. Estamos pensando en otras cosas. Nosotros los que hemos aceptado a Cristo por fe, hemos sido lavados con la preciosa sangre de Jesucristo. Recuerden que la Biblia dice que sin lavamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y a nosotros nos lavó la sangre de Jesucristo y lo hizo una vez para siempre. Y hemos sido renovados, o sea, nacimos de nuevo y regenerados, porque somos nuevas criaturas por el Espíritu Santo de Dios. Imagínense lo que nos pasa a nosotros cuando nos arrepentimos para con Dios, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando nos ponemos a cuenta con Dios y le pedimos perdón por ser vagabundos, por haber pecado tanto contra Él, por haberlo ofendido. De verdad, de corazón. Y luego ponemos la fe en Jesucristo. Somos lavados con la sangre de Jesucristo y sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Ahí es cuando nos convertimos hijos de Dios de verdad. Nosotros nos hemos acercado al monte, no nos hemos acercado, perdón, al monte Sinaí para hacer este pacto, no. Nos hemos acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo y verdadero, compañía de millares de ángeles, dice la Biblia. Imagínense. Al juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del ¿qué? Nuevo pacto. Ahora, si nos gusta todo nuevo, ¿no es cierto? El último iPhone, la última iPad, todas las cositas nuevas nos encantan. Sí, no le gusta el nuevo pacto, el nuevo mediador. Se quiere quedar con el antiguo. Ahí sí. ¿Por qué? No quiere salvarse. Es decir, que así como Isaac, el hijo de Sara, y Abraham, fue un hijo nacido de un matrimonio bendecido por el Señor. ¿Por qué? Porque Isaac nació por la promesa de Dios, por la obra del Señor, no por las obras de la carne. Asimismo nosotros los creyentes somos hijos de Dios, nacidos de un matrimonio bendecido por Dios, que es el Cristo y la iglesia. Porque hemos nacido de nuevo para un día recibir la promesa de la herencia eterna. Gracias a lo que Cristo ya hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. No por lo que nosotros hicimos no hicimos nada. Vean lo que dice Filipenses 3, 20 al 21, vean lo que dice la palabra de Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Sí? ¿Usted ya arregló las cosas con Dios todo? ¿Dónde es su ciudadanía? En los cielos. De donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo en la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo en la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nosotros somos hijos de la Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba. Somos ciudadanos celestiales de Sión. Imagínense. Simplemente porque un día nos arrepentimos de nuestros pecados para con Dios y pusimos nuestra fe, nuestra confianza plena en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No solamente como Salvador, ay, el Señor me salva y ya. No, Señor, es el Señor. Me humillo, me arrodillo, le entrego mi vida, confío plenamente en Él. Lo debo someterme totalmente a Él y obedecerlo a Él. No es que Él me salva y voy a hacer lo que me dé la gana. Nosotros ahora somos libres, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Recordemos lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. Ahí dice, más o menos, a lo mejor, quién sabe, un poquito, un 10%. No, Señor, seréis verdaderamente libres. Libres del pecado, libres del mundo, libres del diablo, libres de la carne. Vea, recordemos este pasaje, ya lo vimos, pero no importa. Pero dele otra vez y macháquelo porque es importantísimo. Romanos 8, 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿qué? En Cristo Jesús. Y aclara, o sea, si yo ya me arreglo las cosas con Dios por medio de Jesucristo y estoy en Cristo, no hay condenación, no voy al infierno, ya no. Pero aclara, porque es que mucha gente dice, es que eso de ser cristiano es muy fácil, que reciba a Jesucristo y después puede hacer lo que se le da la gana. No, si usted dice que es salvo y hace lo que se le da la gana y el Señor no le da una buena pela, usted no es salvo. Sépalo. No se engañe, porque Él azota a todo el que recibe por hijo. Y aclara, vea, esto que sigue es para nosotros los creyentes, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme. Entonces ahí digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La Biblia nos dice que ninguna condenación tenemos ahora en Cristo Jesús. Si ve, la salvación es en Cristo Jesús, no es una religión, no es una secta, no son obras, no es dejar de hacer, no es comenzar a hacer, no es raparse, no, nada de eso. Somos salvos porque recibimos perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Pero también aclara que no hay ninguna condenación para los que andamos en el Espíritu. O sea, los que permanecemos, ¿qué? En Cristo Jesús. Eso es permanecer en Cristo Jesús, andar en el Espíritu, no en la carne. Porque la justicia y la ley se cumplió en nosotros gracias a que Jesucristo condenó el pecado en la carne. Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. Cargó en su cuerpo de carne, porque Cristo, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dimos gloria del unigénito, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo en ese cuerpo de carne cargó el pecado de toda la humanidad. ¿Usted imagina? Vea lo que dice Romanos 8, 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Sí ve? Cuando usted se arrepiente para con Dios, pone la fe en Jesucristo, el Espíritu, la sangre de Cristo lo lava y el Espíritu Santo de Dios lo sella. Entonces, mire lo que dice ahí. Ponga atención nuevamente. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu, ¿ve ahí? ¿Es con qué? E mayúscula, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu mismo, que ya lo tenemos en nosotros, que ya somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio ¿a quién? A ese espíritu que estaba muerto y que cuando entró el Espíritu Santo le dio vida. ¿Ok? Que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, es condicionado. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muchos cristianos piensan que van a recibir toda la herencia de recompensa por quedarse en la casa rascándose el ombligo.
Es como si usted se estudia, se gradúa, y ese se gradúa con honores en Harvard, no importa, y se queda en la casa en la hamaca tomando ron y rascando el ombligo y viendo vallenatos. Y piensa que por eso le tienen que pagar sueldo. ¿Por qué? Por muy jarbareño que sea. Tiene que trabajar, papi. Y los cristianos, el Señor nos salvó para que cumplamos la misión de Él, no para quedarnos ahí rascando el ombligo. La palabra de Dios nos dice que los creyentes hemos sido liberados del espíritu de esclavitud del diablo y hemos sido adoptados como hijos y herederos de Dios. Vean, les quiero mostrar un pasaje, acompáñenme en su Biblia, todos a 2 de Timoteo, por favor. Lo puse en la Biblia porque quiero que lo lea con mucha atención, porque a veces la gente no entiende que el diablo tiene esclavizada a la gente. Y acuérdense, y me van a disculpar lo que voy a decir ahora, muchos cristianos se ponen a jugar y no creen lo que dice en 1 de Pedro, que el Señor dice: velad y sed sobrio, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firmes en la fe. ¿Usted se imagina lo que es entrar en la boca del diablo, ser masticado por el diablo, ser digerido, pasar por las enzimas gástricas del diablo, por el duodeno, yeyuno, ilion y colon, y ser expulsado por el diablo? ¿Cómo queda usted, hermano, hermana? Porque le estoy hablando a los salvos. ¿Cómo queda usted cuando el diablo lo expulsa ya, después de haber pasado por todo el tripitorio de Satanás? Bonito, ¿no? ¡Ay, pero es que yo tengo a Cristo! ¿Y qué? ¿Y cómo me va a comer el diablo? No crees la Biblia lo dice. Eso le pasa a los cristianos, pero esto que estoy hablando aquí, ojo, porque es que nosotros tenemos una misión liberadora. Somos los instrumentos del Señor para llevar a cabo su misión. Y mire lo que dice aquí, ponga atención, porque vea lo que dice, que nosotros tenemos una misión. Dice en 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, lo que generalmente somos, sino amable, lo que nos falta mucho, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Esto no es jugando. Esto no es jugando. El diablo tiene más de una persona encadenada, para que sepan. ¿Y nosotros haciendo qué? Como cristianos, quejándonos de nuestros problemas, de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores, de nuestras falencias, de nuestros excesos. Por eso la Biblia aquí dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Hemos sido liberados de esa cadena del diablo, entiendan. Gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo somos libres. Ahora, si somos libres, ¿para qué? Ponga atención, Romanos 6, 11 al 14. Romanos 6, 11 al 14, vea lo que dice. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Estamos muertos al pecado. Segundo, ¿pero qué? Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos vivos para Dios. Antes no, antes de conocerlo estábamos muertos para Él. Ahora estamos vivos para Dios y muertos para el diablo, para el pecado. No reine, entonces ¿qué debe pasar? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No debe reinar el pecado. ¿Quién reina en nuestras vidas? ¿El pecado o Cristo? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Los miembros es cualquier protuberancia de su organismo. Y no entremos en detalles. Solo piensen en lo cabezones que somos. Y con lo que pensamos ya tenemos para preocuparnos. Aquí no debe reinar el pecado, los malos pensamientos. Sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Para qué eran todas nuestras protuberancias antes? Para pecar. Y ahora, ¿de qué deben ser?
instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, no se enseñorea, pero nosotros como que andamos derrotados, dejando que se enseñoree. Ahora nosotros no podemos, nos debemos considerar muertos al pecado, no podemos andar en pecado. Porque Cristo condenó al pecado en la carne, nosotros podemos andar en el Espíritu, siendo libres de la carne, del pecado, para servir y hacer la voluntad del Señor. Por eso es que podemos, antes no, pero ahora sí. Y por eso es que cuando nosotros no hacemos eso, si yo soy un cristiano y estoy enredado en los negocios de la vida, le estoy fallando al Señor. No le está fallando al pastor, ni al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos, nada. De por sí que sí, pero le está fallando es al Señor, entiéndalo. Nosotros debemos presentarnos como vivos entre los muertos, porque ahora estamos para servir al Señor y no al pecado. Lo segundo es que el Señor nos ilustra el nuevo pacto por medio de Sara. Sara, versículo 27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Para entender esto vamos a Hebreos 11, 11 al 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recuerdan todo lo que habíamos hablado, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Usted cree que Dios es fiel? Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. La gran diferencia entre Sara y Agar es que Ismael, el hijo esclavo de Agar, nació por las obras de la carne, tipo del antiguo pacto, la ley. En cambio Isaac, el hijo de Sara, la libre, nació por la promesa de Dios. Tipo del nuevo pacto, tipo de la gracia. Y aquí vemos cómo el nacimiento de Isaac, el hijo de Sara, la libre, pero estéril, fue por la pura promesa, la pura gracia, el puro poder de Dios. Una viejita de 90, piponcha. Imagínense eso. ¡Ay! Dios le dio fuerza, no solo a Sara, sino a Abraham también, porque el viejito tenía 100. De dar a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que él era fiel, quien lo ha prometido. Ellos dos creyeron que era fiel, o sea, por la fe, y solamente por eso, la fe de Sara y Abraham salieron de uno casi muerto, imagínense, casi muerto de 100 años, como las estrellas del cielo en multitud, que son los hijos de Sión, la Jerusalén celestial, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, los hijos de Jerusalén actual, que es el pacto del monte Sinaí. Esto es un cuadro hermoso de la iglesia, porque aunque ahora no lo veamos, somos más los hijos de la desolada. Sara, la estéril, que no puede dar a la luz por sus propias fuerzas, tipo de la promesa de Dios, que la que tiene marido, Agar, que dio a luz por sus propias fuerzas, tipo de las obras de la ley. Nosotros los creyentes somos hijos de Dios, que a los ojos de los hombres somos despreciables, pero que ahora hemos nacido espiritualmente por medio de la promesa de Dios. Y ahora somos libres del pecado, de la carne, del diablo y del mundo, este mundo de tinieblas. Y este pasaje de Gálatas 4:27, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolor de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido, que corresponde a Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ese pasaje de Isaías antes era un misterio, pero ahora ha sido revelado por Gálatas. Y hay algo interesante, este pasaje que les voy a leer es en cuanto a la iglesia, el misterio de la iglesia. Vean lo que dice Efesios 3, 1 al 7. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio
como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El apóstol Pablo fue llamado, salvado, hecho ministro del Señor por su gracia para revelar el misterio del Evangelio de Jesucristo. Imagínense. Misterio que los gentiles ahora podemos ser coherederos y miembros del mismo cuerpo que es la iglesia del Señor. ¡Wow! Y que además podemos ser copartícipes de la promesa de Dios, la vida y la herencia eterna en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. ¡Wow! ¿Qué más quiere? Sin embargo, muchos cristianos no están contentos con eso. Y aquí vemos cómo nuestro nacimiento espiritual es por la pura promesa de Dios. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no nosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y por la fe nosotros que depositamos en el Señor Jesucristo, que aunque estamos casi muertos, porque a veces andamos en la carne, nosotros podemos engendrar hijos para Dios cuando andamos bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Porque somos libres de pecado, libres de la carne, libres del diablo y libres de este mundo de tinieblas. El que entendió, entendió. Porque ahora somos ministros de Cristo. Somos embajadores de Cristo por la gracia de Dios que nos fue dada según la operación de su poder. Por eso ahora nosotros debemos vivir para cumplir la gran comisión. Y es lo que el Señor dice. Jesús se les acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros ahora, dependiendo y apoyándonos en el poder del Señor, podemos ser luz en medio de las tinieblas. No se dejen engañar. ¿Cuántos aquí vieron la película esa de Constantine? Si usted y yo tuviéramos los ojos de Dios, salimos y usted no va a ver este día tan hermoso soleado. Usted ve que es tinieblas y ve demonios volando. Y ángeles y una pelea tremenda. Eso de que ay, tan lindo el día y el mar. Dios nos da todo eso para que lo disfrutemos, pero esa no es la realidad. La realidad eterna es otra. Pudiéramos ver, usted vería la batalla que se está librando. Podemos llevar mucho fruto para Dios, siendo luz en este mundo de tinieblas, fruto para Dios, mucho. Podemos vivir unas vidas plenas, llenas de propósito, con consecuencias eternas. Pues ahora, escuche, podemos participar del avance del reino de Dios. ¿Se entiende eso? Algunos son felices porque participan del avance de Amway. No. Podemos participar del avance del reino de Dios. Escuche. Y el Señor nos dice que si nosotros lo obedecemos en esto, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y por último, el Señor por medio del nuevo pacto nos da su promesa. Vea el versículo 28, ahí termina. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Vamos a Romanos 4, 13 al 17 para que entendamos todo esto. Vea lo que dice Romanos 4, 13 al 17. Porque no por la ley, escuche bien, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo. Imagínense, estamos hablando del antiguo pacto.
de los comienzos, sino por la justicia de la fe, aún Abraham. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son como si no fuesen. La promesa de Dios fue dada tanto a Abraham, así como a nosotros, de que seríamos herederos, pero esta promesa no fue dada por la ley, sino por la justicia de la fe, pues sabemos que la ley produce ira, condenación, pecado, porque señala el pecado y da la condenación a las personas, porque al pretender justificarnos por la ley nos volvemos transgresores. En cambio, la promesa de Dios es firme. ¿Por qué? Porque es por fe, es decir, que a nosotros solamente nos toca creer y Dios hace el resto. ¿Sí ven? Ahí van entendiendo la alegoría de Sara y Agar. Vea lo que la Biblia nos dice en Romanos 9, 8 al 9. Romanos 9, 8 al 9. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. ¿Escuchó? ¿Se acuerda que yo le dije? Que no es por... Y ya se lo va a mostrar, no me voy a adelantar, se lo va a mostrar. Ojo, pues ponga mucha atención a lo que le estoy diciendo, enseguida lo va a comprobar en la Biblia, porque yo no lo compruebo con mis palabras, sino con la Biblia. Vea, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, por la promesa de Dios, no por la carne, por las obras. Los hijos de Dios no son según la carne, los hijos de Dios son según la promesa de Dios. Vea estos pasajes que son importantísimos. San Juan 1:1, vea lo que dice. En el principio era el verbo, con B mayúscula, porque el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. El principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era... O sea, que el verbo no es Dios. No, el verbo es Dios. El Espíritu Santo no es Dios, es Dios. Y el Padre no es Dios, el Padre es Dios. Algo parecido a usted, que usted es cuerpo, alma y espíritu. Muéstreme el alma. No se le ve sino el cuerpo. Eso es lo que nos ve. ¿Qué pasó con ese verbo? Que es Dios. 1:14, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. El misterio de la piedad. Dios se manifestó en la carne. 1 Timoteo 3:16. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se acuerda lo que le dije a usted? Que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Mire lo que dice aquí, en Juan 1, 12 y 13, ahí está la clave. Vea lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A ese verbo hecho carne. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, les dio potestad de ser hechos solamente a ellos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está. Ah, que todos los seres humanos, que porque un hombre y una mujer se quieren mucho con locura y pasión, y que nace un chino bien cachetón, y que ese es hijo de Dios. Hay una época que se llama la gracia, donde el chino o la china no entiende que es pecado, y si muere, por gracia va al cielo. Pero después de que entienda que es pecado, y no se arrepiente, arregla las cosas con Dios, para la paz y la mocha. Qué pena que se lo diga así, tan arrabalero, pero ojalá me entiendan. Así como le acabo de leer, es que recibimos la promesa de Dios, la promesa de la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Un pasaje de confirmación. Primera de Juan 5, 9 al 13. Ponga atención. Acuerde que le dije que es más importante, como tiene 2 orejas y una trompita, que escuche el doble y hable la mitad.
Entonces, vea lo que dice en 1 Juan 9:13. Si recibimos el testimonio de los hombres, si usted le ha creído al Papa, al cura, al Illuminati, al pastor, al ascendido, al descendido, a este, al traidor, al que quiera, a cualquier hombre, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. De una. El testimonio de Dios tiene que ver es con su Hijo y punto. Ponga atención. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, Dios ha dado un testimonio acerca de su Hijo. Y si usted no le cree el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo, usted está en problemas con Dios. ¿Quiere arreglar la situación? Pues preste atención cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Ahí está. Ya se pegan todas las religiones, sectas, filosofías, todo, y cada quien se apartó por su camino, según su opinión, concupiscencias, inventan sus teorías, sus pendejadas, pero no le hacen caso a Dios. Y aquí Dios va a decir cómo es la cosa. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en Jesucristo. No soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esta vida está en su Hijo. O sea, que la vida eterna, ¿dónde está? En Cristo. Aquí el Señor nos va a hablar como con la matemática de coquito, para que entendamos. ¿La vida eterna está dónde? En el Hijo. El que tiene al Hijo, matemática de coquito. ¿Es en serio? Pues el que no entiende esto es un tonto. Perdóneme. Y el que no tiene al Hijo de Dios, matemática coquito. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que nos consolemos, porque recuerden que el camino del Señor no es fácil. Y para que nos emberraquemos, nos emperrenguemos, nos animemos. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, para que le meta la polla y siga. Esta es una confirmación. El testimonio de Dios tiene que ver con su Hijo. Si creemos en Jesucristo, tenemos el testimonio de Dios en nosotros. Y el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna, pero ¿en quién? En Cristo Jesús. Por toda la Biblia lo dice. Si tenemos una relación personal con Cristo, si Él es nuestro Señor y Salvador personal, nosotros tenemos la vida eterna. Esta es la promesa de Dios basada en el nuevo pacto para cualquier ser humano, y con ella recibimos una libertad verdadera, libertad del pecado, del diablo, de la carne y del mundo. La vida eterna, vivir eternamente en el cielo al lado del Señor, una herencia eterna, tesoros verdaderos en el cielo y un propósito verdadero, servir al Dios vivo, verdadero, y participar del avance del reino de Dios. La mejor conferencia de crecimiento y desarrollo personal gratuita. Pero no, llegó no sé quién. Hay que pagar 1 millón. Y lo pagan. Y se van a ir a un baboso. Y no oyen a Dios. Hoy te has dado cuenta que Dios ha cambiado la forma de tratar con la raza humana. Estamos en una dispensación nueva. ¿Sabe cómo se llama esta dispensación? La más maravillosa de todas, la gracia. Únicamente somos salvos por medio del Evangelio de Jesucristo. Y se lo va a resumir de una forma muy sencilla. Ley, gracia, cruz del Calvario. Ley, ¿qué es la ley? Dios ha puesto en tu corazón, en el corazón de un chino, de un soviético, de un africano, de uno de Chigorodó, de cualquier parte, en el corazón tiene escrito los 10 mandamientos, están tallados en el suyo, en el mío. Y fuera de eso nos dio, bueno, cascumen, pero no, conciencia. Y usted y yo, y el chino, y el chigorodeño, y cualquiera sabe cuándo quebranta esos mandamientos. Lo sabe.
Y el cuento es que cualquiera, tanto usted como yo, el chigorodeño y cualquier ruso y el africano, lo hemos quebrantado, no ni una, ni dos, ni tres, sino muchas veces. Hemos ofendido a Dios innumerables veces. Si fuéramos a un juicio, saldríamos culpables. Y el Señor tiene una cárcel que se llama el infierno. Y Dios no es como nuestros despreciables magistrados y jueces sinvergüenzas de esta nación que se venden, corruptos. No, Él es juez justo, no admite cohecho. Y esa persona la manda para el infierno por la eternidad, lamentablemente. ¿Qué hay que hacer entonces? Porque eso es una muy mala y preocupante y perturbadora noticia. Hay que arrepentirnos para con Dios. Reconocer que lo que Él dice en su palabra es verdad, que hemos pecado y lo hemos ofendido y tenemos que pedirle perdón quebrantados de verdad, humillados. Y luego tenemos que poner toda nuestra confianza, nuestra fe en lo que Jesucristo hizo por nosotros, porque Él fue la propiciación, es decir, el pago, nuestro sustituto. Él hizo por ti, por mí, por toda la humanidad, lo que debimos haber hecho cada uno de nosotros para purgar nuestro pecado en la cruz. Él lo hizo por nosotros, por amor a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aún nosotros siendo enemigos, Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Ese es el Evangelio. Hay que arrepentirme para con Dios de verdad. Y luego poner toda mi fe, mi confianza en lo que Cristo ya hizo por mí. Por eso la Biblia dice que somos aceptos en el amado. Cuando me arrepiento, ya la sangre de Cristo nos lava y ya somos iguales a los ojos de Dios y perdonados. Y nos acepta porque cuando nos mira, nos ve cubiertos por la sangre de Jesucristo. Si al final tienes duda o algo, aquí habrá un líder, alguien que te va a servir y ayudar. Hermanos, nosotros ya tenemos la promesa de Dios, la promesa de la vida eterna y la herencia eterna. Preguntémonos si de verdad, pues, esto es muy sencillo lo que estoy diciendo, pero muy profundo. Preguntémonos si de verdad estamos viviendo entendiendo que tenemos libertad para servirlo a Él. Libertad para servirlo a Él. ¿Sí estamos viviendo entendiendo eso y aplicándolo? ¿O no? ¿O estábamos enredados en nuestros negocios? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Usted está participando de la misión y la visión o no? Cuénteme algo. ¿Usted está leyendo la Biblia por las mañanas? ¿Está guardándola en su corazón? ¿Está viviéndola? ¿Usted le está compartiendo el Evangelio a alguien? ¿Hace cuánto no le comparte el Evangelio a alguien? Te quiero decir algo con mucha humildad, pero mucho amor. Si tú no puedes compartir el Evangelio, ¿sabes qué pasa? Estás enfermo de tu corazón. Y grave. Grave, escúcheme. Grave. Ay, que tengo una peste, un flu. No. Tiene un cáncer tenaz. Una transgresión horrible en su vida que no le permite abrir su boca. Abre la boca para hablar de todo menos del Evangelio, siendo hijo de Dios. Algo grave, escúcheme, algo grave pasa. Muy grave. Se está discipulando. ¿Está discipulando a alguien? No, algo delicado pasa. Algo grave pasa. Muy bien. Pregúntese. Yo no estoy diciendo que si me está sirviendo a mí o a la iglesia, no. ¿Está sirviendo a su Señor y Salvador Jesucristo? ¿O no lo está haciendo? Usted lo sabe. Señor Padre amado, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra es la verdad, Señor. Que esta palabra corre y sea glorificado, Dios. Cumpla el propósito por el cual tú la enviaste esta mañana. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, y pedimos que con tu obra poderosa y maravillosa del Espíritu Santo y la exposición de tu palabra, Señor, tú nos des convicción de pecado a cada uno. Señor, unos para por primera vez reconocer sus pecados, arrepentirse para contigo, Dios Padre poderoso, y poner toda su confianza, depositarla en tu amado Hijo Jesucristo que murió en la cruz por nosotros, Señor.
para que puedan ser lavados con la sangre del Cordero y sellados con tu Espíritu Santo. Y a nosotros, Señor, guíanos, ayúdanos, Señor, porque compartimos muchas veces en las redes sociales que aquel que no vive para servir no sirve para vivir. Porque no decir que aquel cristiano que no te sirve, qué carambola está haciendo en esta tierra, Señor. Una salvación en vano, Señor. Padre, ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo y ayúdanos a despojarnos de nuestra carne, nuestra inmundicia, nuestra maldad y humillarnos a tus pies, someternos y entregar nuestras vidas para que tú las uses, porque ya somos tuyos, pero no nos hemos rendido, Señor. Ayúdanos con eso, Padre. Padre, te damos gracias, lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.